Aquí puedes ir a escuchar la predicación de la palabra. En la iglesia corre a la gracia, oramos al Señor. Corre a la gracia, es nuestro refugio. Corre a la gracia, encuentra paz y perdón. En el abrazo divino nuestro miedo se va. Vemos al cielo abrirse, la promesa se hará. Corre a la gracia, es nuestro refugio. Corre a la gracia, encuentra paz y perdón. Y yo pensaba, ¿no? Señor pone palabras siempre en nuestro corazón y siempre te da el momento para compartir esa palabra. Cuando sientas que tenés un versículo dando vuelta en la cabeza es porque el Señor te está preparando para dárselo a alguien en el momento que sea necesario, ¿no? Y yo pensaba que muchas veces como seres humanos y también como cristianos vamos por la vida preguntándonos o tratando de descubrir cuál es mi propósito en la vida, cuál es el plan de Dios para mi vida. Sobre todo en ciertas edades nos agarra, ¿no? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién me voy a poner de novio? ¿No? Los planes, los objetivos, las metas, ¿cuáles son? Y pasamos el tiempo buscando, ¿no? Y lamentablemente hay mucha gente que pasa la vida buscando y tal vez nunca lo encuentra. Pero para poder descifrar todo esto tenemos que definir cada palabra, porque a veces nos hacemos lío con plan, propósito, meta, objetivo, y yo lo busqué en el diccionario. Plan dice modelo, proyecto o conjunto de acciones estructuradas, organizadas con anticipación. Eso es un plan. El propósito principal del plan es dirigir, encauzar y alcanzar una meta específica, detallando los pasos, plazos y recursos necesarios. ¿Ok? Eso es un plan. Es un conjunto de acciones estructuradas, organizadas con anticipación. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios tiene un plan primero universal, un plan eterno, que es ese plan de salvación que vino Jesucristo a cumplir. Amén. Ese es el plan de los planes. El plan de salvación, el primero. Pero también tiene un plan para tu vida y un plan para mi vida. Diferente cada uno. Pero dice, me gustó esto, organizado con anticipación. El plan para tu vida no empieza con tu vida, empezó antes. Ya lo vamos a ver. Propósito significa intención, objetivo por el cual se realiza una acción o se crea algo. Es la razón de ser o el sentido que impulsa a las personas a actuar y tomar decisiones en la vida, orientando sus esfuerzos hacia una meta específica. Ese es el propósito, la intención o el objetivo por el cual se realiza una acción. Buscamos cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Para qué vivo? ¿Para qué Dios me trajo a este mundo? Y el propósito de la vida es la dirección general o el motor que da sentido a la existencia, guiando prioridades, valores y pasiones. ¿Sí? Ese es el propósito de la vida. Todo esto lo saqué de inteligencia artificial. Ahora lo vamos a volcar a la palabra a ver qué nos dice también con respecto a esto. Y por último, la palabra meta. ¿Cuáles son tus metas? A veces confundimos meta, objetivo, porque no tenemos bien la diferencia entre los significados. A mí me pasaba. Meta, objetivo a alcanzar. Es el propósito o destino hacia el cual se dirigen las acciones y deseos de una persona. Suele ser algo a largo plazo y requiere de un plan para concretarse. Esas son las metas. ¿A dónde quiero llegar?
¿Hacia dónde dirijo todos mis esfuerzos, no? Y la diferencia entre todas las palabras, y acá viene la palabra también de Dios, para poder ubicar estos significados y qué nos dice la palabra de Dios con respecto a estas palabras, ¿no? Objetivo es el resultado medible, ¿sí? El objetivo es el resultado medible, lo puedo medir. A ver, alcancé mi objetivo, quiero bajar 10 kilos para, vamos a decir otro ejemplo, no sé, un objetivo que se pueda medir, pesar en ese caso, ¿no? La meta es el logro final a largo plazo. O sea que el objetivo puede ser más corto plazo y la meta a más largo plazo. El plan es la guía paso a paso para conseguirlo. ¿Sí? Entonces, para resumir, el propósito es el porqué. Y me gustaría que me acompañaran en la lectura de 2 de Timoteo 1:9. Propósito, dijimos, es el porqué. ¿Alguien que lo quiera leer en voz alta? O sea que fuimos llamados con un propósito, ¿sí? Nuestra vida tiene una razón de ser. ¿Amén? Para meta, tengo Filipenses 3:14. La meta sería el qué. Dijimos, propósito es el por qué. La meta sería el qué. Filipenses 3:14. Hasta llegar a la meta, decía Pablo. Pablo se dirigía mucho a la gente con sentido así muy deportivo, porque, bueno, por el lugar donde vivían y eso, ¿no? Para objetivo no conseguí nada bíblico, porque dice que es una palabra muy moderna. No aparece en la Biblia, en el texto original, porque es un concepto moderno. Las traducciones tradicionales prefieren utilizar sinónimos como propósito, blanco o meta, para objetivo. Y para plan, tengo Jeremías 29:11, pero me gustaría que pusieran la versión Dios habla hoy. Porque yo sé, ahí está, yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El Señor tiene grandes planes con nosotros, amén. El Señor tiene planes, pero tenemos que ir descubriendo esos planes. Tenemos que saber cuáles son. ¿Cuál es el plan? Hay un plan. El plan es uno solo. Después tengo objetivos, metas, propósitos a alcanzar. Pero como decía recién, el plan de Dios para tu vida, vamos a hacerlo ahora el plan personal, el plan individual. Dijimos que el plan universal ya está, ya lo hizo el Señor. Ya vino, ya murió por nosotros, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Ese es el plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Pero el plan para nuestra vida comienza antes de mi propia vida. Y yo te quiero contar un poquito el plan que Dios tenía para mi familia. Lo voy a hacer muy cortito porque si no estaría 5 días. Mi mamá y mi papá eran paraguayos. ¿Hay algún paraguayo acá o relacionado al Paraguay? Bueno. En el Paraguay era muy común, no sé ahora porque está muy bien el Paraguay económicamente y ha cambiado muchísimo, pero siempre era muy común que las familias que tenían varios hijos, uno o dos de los hijos se iban con familiares que no tenían hijos, familiares que estaban en posiciones económicas mejores. Y mi mamá, eran 10 hermanos. ¿Viste cuando dicen éramos pocos? Y la abuela tuvo 10. Pero tuvo 10 con 2 gestiones diferentes. Tuvo 7 primero y hasta que enviudó. Y dentro de esos 7 tuvo 2 veces mellizos. Hoy las mamás no pueden con uno. Van al psicólogo porque no pueden con uno. Bueno, mi abuela tiene mellizos 2 veces. Después enviuda, se vuelve a casar y tiene otros 3. Mi mamá es una de esas mellizas. Era una de esas mellizas. Mi tía se crió con mi abuela, pero mi mamá se crió con 2 tías de mi abuela. Es decir, que eran tías abuelas de mi mamá. Y en el Paraguay también
el cristiano es muy devoto. El cristiano, sea católico, sea evangélico, el católico que se convierte al evangelio sigue teniendo ese fervor, ¿no? Ese ardor en su corazón. Nosotros vimos eso, nos llamó mucho la atención. Muy devoto. Y mi mamá se crió con estas dos tías. ¿Viste cuando te dicen, casate, conseguiste novio porque te vas a quedar para? Sí. Yo creí que era muy viejo, no lo quise decir porque me va a mandar al frente ese dicho. Te vas a quedar para vestir santos. Evidentemente era un ministerio dentro de la Iglesia Católica que lo hacían las hermanas de cierta edad, solteras, ¿no? No lo hacía cualquiera ese trabajo. Y mi mamá se casó muy joven, a los 20 ya estaba casada, así que eso habrá sido mucho antes. Pero a mí siempre me llamó la atención cuando mi mamá contaba su testimonio, esta parte. Dice que ella le tocó en un momento ayudarles a desvestir. No sé por qué los vestían y los desvestían a los santos, a las imágenes que tenían. Y le tocó a ella. Y ella decía, yo sabía que era una estatua, que era una cosa de yeso. Pero a ella le llamó mucho, le impresionó mucho y le choqueó mucho que cuando le saca el vestido que tenía, era yeso pero hasta la cintura. Y después era un palo. O sea, ella decía, ni siquiera se gastaron en hacerle piernas, ¿no? Y eso la choqueó tanto que sin saberlo, y ahí les voy a pedir que me pongan por favor el Salmo 135, 15 al 17. Sin saber, mi mamá recitó este salmo, sin conocer la palabra. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Salmo 135, 15 al 17. Eso recitó mi mamá. ¿Cómo puedo yo arrodillarme delante de esto que ni siquiera tiene piernas, no tiene oídos para escucharme, no tiene ojos para verme? Entonces yo creo, pero fervientemente, que el Señor comenzó una obra que después iba a ser para toda nuestra familia. Y empezó un trabajo de hormiga en mi familia. Todavía no se habían casado. Bueno, después ellos se casan. Mi papá, para hablar de mi papá tendría que ser 5 domingos seguidos porque tiene una historia tremenda, pero mi papá se va a Rosario de Paraguay. Generalmente también es otra cosa ahí, porque generalmente la mayoría, los 10 hermanos de mi mamá, o sea, en total 10, todos se fueron a Buenos Aires. Y la mayoría de la gente se va a la capital. Mi papá se instaló en Rosario. Yo creo que vino con un hermano de él. Pero no se instaló en cualquier lugar de Rosario. Se instaló en una, nosotros decimos villa. Cuando nosotros llegamos acá me decían, sí, yo me atiendo en la villa General San Martín. Pero en Rosario son un poquito diferentes las villas. Ya quisiera la Villa General San Martín. Esta se llamaba Villa La Lata. Y se llamaba así porque, se llama todavía así, porque la gente hacía sus casas no con chapas, con latas. Abría latas, abría esos tachos de lata y los abría todo, y con eso iba emparchando y haciendo sus casas. Un poco pobres eran. Y ahí se instaló mi papá. Solo se vino él a Rosario. Sí, o sea, sin mi mamá y mis hermanos. Y 9 meses después, él ya tenía un terrenito fiscal, hizo una casita muy humilde y mandó a buscar a mi mamá con mis 4 hermanos. Tenían 2, 4, 6 y 8 años mis hermanos. Y se vino y se instalaron ahí. Pero ¿por qué digo que no era cualquier lugar? Porque ahí, en ese barrio, había una iglesia trabajando. El Señor estaba trabajando ahí. Donde se instaló mi papá se podía haber instalado en cualquier otro lado, en cualquier otra villa. Y dice, yo no sabía bien cómo era la historia hasta que le pregunté a mi hermana. Yo pensé que había una escuelita bíblica, una hora feliz, algo ahí. No, dice mi hermana que los domingos a la mañana venía un pequeño colectivo
Y dice, yo estaba sentada en la puerta de casa y veía que los chicos subían al colectivo y se iban. Al otro domingo me siento otra vez en la puerta y veía que venían los chicos, venía el colectivo, se subían los chicos y se iban. Y un domingo la invitaron. ¿Quieres venir? Fueron, hablaron con mi mamá les dio permiso y se fue. Se iban a la iglesia. Y el domingo siguiente mi hermana llevó a mi otro hermano, al que le seguía a ella, los dos más grandes. Y así empezaron a ir a la iglesia mis hermanos. Mi mamá los dejaba ir. Y mi mamá en su testimonio siempre decía, porque uno le preguntaba, ¿por qué los mandaste de tan chiquitos? Porque eran chiquitos. Yo los mandé por necesidad. Mi papá trabajaba, mi mamá cosía para afuera. Y ella siempre decía, yo los mandé por necesidad, porque me ayudaban, me daban ropa, me daban calzado para los chicos, les daban el desayuno, por ahí les ayudaban con algún alimento. Así que qué importante, esto entre paréntesis, qué importante el ministerio de comunión, no sé cómo, la acción social de la iglesia. Súper importante, porque podemos llegar a las personas. Podemos llegar con la necesidad física en ese momento, pero alcanzar la necesidad espiritual que cada uno tiene también. Bueno, después, así como la frutillita del postre, llegué yo, así como paracaidista. Nací yo en Rosario, por eso todos mis hermanos son paraguayos. Yo entiendo perfecto el guaraní. De hecho, estuvimos como misioneros trabajando con mi esposo y mis hijos en Paraguay. Tengo uno de mis hermanos que volvió, se casó, salió del seminario, se casó y él fue el único que sintió el llamado a volver a su tierra y está viviendo ahí desde hace 35 años. Pero mis otros hermanos están en Rosario. Pero cuando yo era chiquita, yo me acuerdo, lo más lejano que me acuerdo, habré tenido 4 años y estoy sentada ahí en una salita de la escuelita bíblica, porque estaban abajo las salitas. Si no, si hubiera sido más grande, mi recuerdo sería en otro lugar, en el primer piso. Y me acuerdo que era ahí abajo, así que habré tenido 3 o 4. Y desde entonces yo comencé a congregarme y nunca más dejé de hacerlo. Y yo me gusta ponerle títulos a las cosas que comparto. Yo puse el plan de Dios y las mentiras del diablo. Por muchos años aprendí la Biblia, la estudié, me sé de hecho muchos versículos de memoria porque nos hacían aprender versículos de memoria y competir, ¿sí? Y eso me ayudó mucho en un momento que pasé hace pocos años, tiempos de no poder dormir, y ¿qué hacía? Y bueno, empezaba a repetir los versículos bíblicos que sabía de memoria y me ayudó un montón. Pero ¿qué pasaba? El diablo empezó a meter en mi cabeza mentiras. Yo hacía cursos para discipulado, para predicar el evangelio, para poder alcanzar a otros, hacía todo lo que había en la iglesia, yo lo hacía, los estudios, los cursos, los talleres, los seminarios. Pero cuando llegaba el momento de compartir mi testimonio, yo creía que no tenía nada para compartir. Si yo me crié en la iglesia, el Señor no me rescató ni de la violencia, ni de las adicciones, ni ninguna cosa mala. Para mí mi vida estaba bien. No tengo un testimonio para contar, decía yo. Y esa era una mentira del diablo, porque muchas veces te hace pensar que porque venís a la iglesia desde chiquito, desde la panza de tu mamá o de lo que sea, ya te la sabes toda. No, ¿qué voy a ir al taller ese si yo ya sé cómo se hacen las cosas? ¿Para qué voy a ir a la charla de los adolescentes si yo ya me las sé todas? Yo me crié en la iglesia. Y esas son mentiras que mete el diablo en la cabeza. Porque nosotros tenemos que seguir buscando ese plan que Dios tiene para nuestra vida. Y el plan de Dios no es que vos te congregues y que vayas muchos años a la misma iglesia o que te sientes siempre en el mismo banco. Dios tiene cosas más grandes para tu vida.
Pero el diablo empezó a meter eso en mi cabeza. Y yo sentía que, en un momento empecé a sentir que mi vida era rutinaria, pero una rutina vacía. Una rutina que no tenía nada para darle al otro. Y yo decía, no puedo compartir mi testimonio, no sé qué decir. Había un curso que se llamaba El Plan Maestro para el Discipulado Cristiano. Un libro gordo, así que teníamos que estudiarlo. Pero una de las partes era escribir tu testimonio, escribirlo. Y yo no tenía nada para escribir. Era como que el Señor ahí me bajó de un ondazo, porque de pensar, yo me sé toda la Biblia, me sé todos los cursos, sé todo, a quedarme sin palabras. No podía dar mi testimonio porque no pensaba que no lo tenía. Entonces ahí es cuando el Señor nos empieza a mostrar, yo no te hice para esto, vos sos más que esto. Y ahí empezamos otra vez con eso, con esa búsqueda. A pesar de haberme criado en la iglesia, yo tuve que comenzar a buscar otra vez cuál era el plan de Dios para mi vida. ¿Cuál era el propósito? Yo la tenía re clara. Bueno, hasta ese momento no sé, pero yo tenía claro que el plan de Dios venía de, como les conté recién, desde antes de que yo naciera. El Señor nos puso en un lugar determinado con un propósito específico. Pero estaba ahí viendo que el fuego ese que yo tenía, yo conocí al Señor de chiquitita, como les decía, pero yo le abrí mi corazón al Señor cuando tenía 8 años. Y me acuerdo hasta el día de hoy, de que ya no me acuerdo muchas cosas, pero eso me acuerdo. Yo lo acepté como el Señor y Salvador de mi vida, le abrí mi corazón y nunca me aparté, como les decía. Mis padres no se congregaban con nosotros. Ellos nos mandaban, nos despertaban a la mañana para ir a la escuela bíblica, todo. Pero ellos no iban. Iban cuando había alguna ocasión especial. Hasta que yo me bauticé. Tomé la decisión de bautizarme a los 11 años. Tenía unos maestros increíbles que me guiaron muchísimo y me ayudaron muchísimo en toda mi vida espiritual. Y aprendí mucho de ellos también. Y a los 11 años me bauticé. Y ahí, esa noche que yo me bauticé, mis padres también le entregaron su vida al Señor. Los dos juntos. Y a partir de ese momento, por eso es importante el bautismo. A veces pensamos, no, el bautismo no salva, el bautismo no sé, es obediencia. Es un paso de obediencia. Pero es también de testimonio. Para tu familia, para tus amigos, para tus vecinos. Es de testimonio. Ese día mis padres se entregaron a Cristo y nunca más se apartaron. Mi mamá tenía, el otro día lo conté en la radio, mi mamá tenía, siempre me acuerdo, como una cajita de vidrio y tenía un montón de santitos, porque ella venía de una cultura, ¿no? Y tenía un montón de imágenes y cosas. Y un día la veo en el fondo de mi casa, había un patio grande y de tierra, y la veo enterrando cosas. Y miré, le presté atención y había roto todas esas imágenes, porque había comprendido. El Espíritu Santo había llegado a su vida y había cambiado su corazón. Y eso que leíamos antes de las imágenes, ya lo había tenido ella en su cabeza y en su corazón y le había estado inquietando. Pero ella recién lo comprendió ahí, cuando abrió su corazón al Señor. Y rompió todo y lo enterró, lo que había para quemar lo quemó. Y ese cosito de vidrio era horrible, además, no lo vi nunca más en mi casa. Entonces esas son las cosas que el Señor va haciendo. Ese es el plan que Dios tiene, ese es el plan universal, el plan de los planes, que uno lo conozca a Él, que conozcamos al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Y después de eso mis padres empezaron a congregarse, pero mi vida seguía igual. Yo no tenía una vida fuera de la iglesia. Iba a la escuela, sí, pero mis amigos eran de la iglesia. Mis salidas eran con los chicos después íbamos a la reunión de jóvenes y después nos íbamos por ahí al centro a tomar algo, a comer algo, pero siempre era ese grupo. Entré a una, no sé cómo le dicen ahora, voy a decir una palabra capaz que queda re vieja, a un boliche, ¿cómo le dicen ahora? Un bailable.
Entré por primera vez cuando fui a mi viaje de egresado de 5º año de la secundaria. No conocía. Tomé alcohol cuando me gradué en la secundaria. Tomé cerveza. Y o sea que mi vida como que estaba todo bien. Y sentía eso, que otra vez tenía que buscar cuál era el plan de Dios para mí. Porque no era eso. No era ir a la iglesia toda una vida. No era saberme todos los versículos de memoria, que sí me ayudaban. Entonces veía que ese fuego se había estado apagando, que yo había dejado que se apagara. Nosotros podemos ver a lo largo de las Escrituras personas como nosotros, tal vez con estas mismas inquietudes, pero eran personas que cuando el Señor las llamaba, sí, tenían su momento de duda, algunos, ¿no? Que le pedían pruebas, como Gedeón, o que le decían no puedo hablar, como Moisés, o soy joven, no sé quién le decía, Jeremías me parece, soy un niño, no puedo hablar, no sé qué decir, lo que me pasaba a mí. Pero también vemos personas como Noé, que Dios le dijo, hacete un barco gigantesco en un lugar donde no había agua, ni lluvia, ni nada, y él obedeció. Un Abraham que salió de la casa de su padre y le dijo, anda al lugar que yo te voy a mostrar. No le dijo la dirección a donde tenía que ir. Pero ¿qué pasa? Yo me doy cuenta que en ese momento las personas escuchaban a Dios, porque había menos ruido. Porque no tenían el ruido que hoy nosotros tenemos. Pero literal estoy diciendo, el ruido que tenemos, la música, las redes sociales, los amigos, el diablo que nos quiere invadir y nos invade por todos los frentes. Hoy escuchamos muchas voces. Entonces me pongo a pensar en esas personas que están en la Biblia, que por algo el Señor permitió que algunas historias estén escritas para que nos ayuden a nosotros a ver que fueron personas como nosotros. Algunos sí dudaron, pero otros no. Pero aquellos que dudaron pudieron comprobar que era el Señor el que los estaba llamando. Y entonces no les quedó otra que hacer lo que el Señor les pedía, lo que el Señor les mandaba. Pero muchas veces ese ruido que nosotros tenemos en la cabeza y en la vida nos desenfoca, nos hace sacar. El hermano citaba hoy ese pasaje de primeramente el reino de Dios. ¿Cómo es? ¿Qué empieza? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso es, estate enfocado en el reino de Dios. Mirá, como Pedro, cuando el pastor decía el domingo, puestos los ojos en Jesús, como Pedro cuando salió de la barca lo miraba a Jesús y caminó sobre el agua, cosa impensada, porque no lo estaba pensando, porque no tenía todo el ruido alrededor, solamente estaba escuchando que Jesús le decía salí del barco y camina sobre el agua. Pero hoy nosotros tenemos mucho ruido alrededor y el diablo se aprovecha de ese ruido para desenfocarnos. Cuando nosotros perdemos ese enfoque, perdemos el plan de Dios, el plan original para mi vida. Perdemos los propósitos, las metas, los objetivos. Porque ya nuestros ojos no están puestos en Jesús, nuestros oídos están escuchando todo lo que hay alrededor y no estamos enfocados en escucharle a Él. Y eso me había pasado a mí. Y también ¿sabes lo que pasa con esto? Cuando pasa esto, que escuchamos todo lo demás menos al Señor, perdemos nuestra identidad. No sabemos quiénes somos, ni a dónde vamos, porque no tenemos una meta, no tenemos un objetivo, no tenemos un rumbo fijo. Me llaman para allá, voy para allá con mis amigos. Este amigo no me gusta más, me voy con aquel que está más copado. Esta amiga no me gusta porque me habla mucho de no sé qué cosa y ya no me gusta y me junto con la otra. Y esos son los ruidos y esos son los vaivenes que el diablo quiere que nosotros sigamos. Porque me desenfoqué,
Entonces, tenemos que volver a enfocarnos. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que saber quiénes somos. En Lucas 15 está el relato de 15:11, me parece que comienza, el relato de el hijo pródigo. Muy conocido, muy conocido. Este chico sabía bien quién era, ¿sí o no? Y sabía de quién era hijo. Y más aún, sabía lo que le correspondía. Dame la herencia que me corresponde, dame la parte que me toca. Sabía bien quién era su papá, sabía bien quién era él, y sabía lo que le tocaba, y lo pidió, ¿no? O sea, él el problema de identidad no tenía re clara. Dame lo que me corresponde. Y el papá se lo dio. Pero ¿qué pasa cuando estamos bien? No importa todo el ruido que estemos escuchando, nos gusta el lío. Yo, por ejemplo, yo amo a mi nieto. No hay nada mejor que mi nieto en esta vida. Pero lo que más amo es que él se va a su casa, tranquilito, contento, y yo me puedo quedar en silencio, sacar los dibujitos. La paz, juntar los juguetes, bueno, eso lo hace el abuelo. Juntamos los juguetes, pero ya está. Y yo ya fui feliz, y él me dice, abuela, hoy fue re divertido. Y yo ya me quedo contenta, pero es la parte más linda, cuando ya la pasamos nosotros, ya los criamos, ya, bueno, ahora vayan con el padre. Pero esos ruidos lindos también te cansan. Es hermoso que venga mi nieto a jugar a mi casa, pero necesitamos ese silencio, es estar tranquilos, que nadie nos esté diciendo, abuela, cámbiame canal, abuela, quiero comer, abuela, tengo hambre, tengo sed. El silencio es bueno, el silencio en nuestra vida es bueno, y tenemos que buscarlo, pero no para estar tranquilos, para poder volver a escuchar al Señor. Ese silencio es saludable, pero más saludable es que dentro de ese silencio podamos volver a conectar con el Señor, que todo ese ruido había desconectado. Ese silencio es como el hacer ayuno. Si vos no lo acompañás de algo, es solamente dejar de comer o comer menos. Cuanto mucho adelgazarás un poco. Pero si no viene acompañado de un tiempo de buscar la presencia del Señor, de buscar ese silencio, esa comunicación íntima con Dios, es solamente dejar de comer. Por eso lo importante está acá. Lucas 15:20 nos relata cuando este chico se queda sin nada. Se queda sin nada, se queda sin amigos, se queda lleno de problemas y conflictos, con luchas, crisis, dudas, dolor, frustración, etcétera, etcétera, etcétera. Como nosotros. Nos llenamos de ruidos que no son agradables, pero en el momento de tanto ruido, por ahí nos enganchamos y hasta nos gusta ese momento de ruido. Pero necesitamos volver al silencio, volver a comunicarnos con el Padre, volver a tomar la identidad de hijos, volver a saber quiénes somos y quién es aquel que nos llamó. El 15:20 dice que el Padre lo ve venir y de lejos se conmovió su corazón y salió corriendo a su encuentro. Esta versión Mercedita, no la lean ahí porque estoy diciendo yo. Pero el Padre lo estaba esperando.
Acá la palabra dice que es una parábola. No nos dice que sea una historia real. Pero si el Señor dejó que la escribieran para que la leyéramos nosotros, es porque algo nos quiere enseñar. Sea real o no. El Padre lo esperaba y lo vio de lejos y corrió a buscarlo. Él tenía todo un discurso preparado para decirle, se lo dijo. Pero Padre, no sé si lo escuchó, porque solamente lo abrazó y lo besó. Hay una canción que les invito cuando tengan tiempo a escuchar, es de Monte Santo, se llama Hijo Pródigo, el Hijo Pródigo, y la canta con Marcos Brunet. Es hermosa, porque él cuenta esta historia, ¿no? Ellos cuentan esta historia en esa canción y dice, yo volví, pero me sentía indigno, sintiéndome indigno de ti. Pero dice la canción, mas tú no me miras así. Él no nos ve indignos. Y esta es otra mentira del diablo. A veces no venimos a la iglesia porque decimos, no, mirá la que me mandé esta semana que hoy era a la iglesia. O mirá la vida que llevo, no da para ir a la iglesia, soy un hipócrita. Eso es lo que el diablo quiere que pienses. Y eso es lo que hace que dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre, como dice Pablo. Las mentiras del diablo hacen que dejemos de congregarnos, hacen que dejemos de venir al lugar donde es el único lugar donde el Señor te puede restaurar. Es el único lugar donde vos podés venir con toda tu carga, con todo tu dolor, con toda tu frustración, y vas a salir de acá renovado, porque no venís a buscar, venís a entregar, venís a dejar tu carga, venís a dejar tu dolor, venís a dejar tu frustración. No venís a mostrar, mirá mi vida perfecta. Y si venís a mostrar tu vida perfecta, discúlpame, pero no es el lugar. Acá venimos los que estamos angustiados, trabajados y cargados, buscando poder dejar esa carga a los pies de la cruz. Amén. El único lugar donde podés dejar la carga es a los pies de la cruz. Y la iglesia es el templo. O sea, la iglesia no es el templo. El templo es el lugar donde entramos. Por eso yo te decía al principio, me pasé mi vida dentro de un templo. Y me di cuenta que no era el plan de Dios para mi vida ese. Después conocí a Miguel en la iglesia. Él vino a la iglesia. Y ahí el Señor me mostró el plan para mi propia vida. Que lo empecé a hacer con Él. Ese plan era con Él. Y el Señor nos sacó de la iglesia donde yo me crié. No sé cuántos años. Bueno, cuando nos casamos yo tenía 22. Espera que hago cuenta. Bueno, pero llegó un momento, yo decía, nunca me voy a ir de mi iglesia, esta es mi iglesia. Había una hermana que decía, los cimientos tienen sangre de mis manos, decía, no se iba a ir ni loca de la iglesia. Pero hay momentos que el Señor te saca del lugar, porque tiene otros planes, porque quiere que hagas algo con tu vida. No que estés siempre, que el banco tenga tu forma. El Señor quiere activar tu vida. Entonces cuando nos casamos con Miguel, sí, nosotros servíamos, trabajábamos, todo, pero llegó un momento en que nos sentíamos incómodos en esa iglesia que me vio prácticamente nacer, en ese lugar que yo amaba. El Señor me hizo sentir incómoda ahí. Al principio yo lloraba, decía, no, Señor, yo no me quiero ir. Y Él ya se estaba yendo de la iglesia porque sentía que el Señor nos hablaba y nos llevaba a otro lugar. Y yo digo, no, ¿cómo me voy a ir de acá? Y no quería soltar. Ahora, una vez que solté, el Señor nos llevó por un montón de lugares a servirle, a predicar la palabra. Cuando yo me di cuenta que el diablo era el que metía en mi cabeza que yo no tenía nada para dar, nada para decir, era mentira. Era mentira del diablo.
Todos tenemos algo para dar. Si tenés a Cristo en tu corazón, tenés lo más valioso para darle a otra persona. Si no tenés a Cristo en tu corazón, no tenés nada para dar, es verdad. Pero Cristo es el que llena todo y en todos. Y en todos los aspectos de la vida. Y esa es la identidad que nosotros tenemos que volver a tomar. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Y herederos con Cristo, coherederos con Cristo. Somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del dueño del oro y de la plata, del Creador del universo, del sustentador del universo. Entonces, si no tenés bien en claro cuál es el plan de Dios para tu vida, búscalo, porque Él te lo va a mostrar. Dante Gebel predicaba sobre unos barcos, decía que cuando el barco venía de alta mar y estaba buscando llegar a la orilla y estacionar, no sé cómo se dice, llegaba al puerto el barco, desde lejos tenía que ver ciertas luces el barco, el capitán del barco, ¿no? Y había como 3 luces, y recién el barco estaba bien dirigido cuando esas 3 luces se alineaban, una tras de la otra. Si estaban dispersas, estaba yendo mal. Ahora, cuando el capitán del barco veía que esas 3 luces se alineaban, ahí iba bien, por buen camino. Y ahí seguía, derechito, derechito, hasta que llegaba a buen puerto. Y así es el Señor nos va mostrando luces en el camino. Y cuando todas esas se alinean, pueden ser personas que ponen tu camino, pueden ser decisiones que tenés que tomar. Pero cuando eso se alinea a los propósitos del Señor, ahí vamos por buen puerto. Y lo más importante que yo aprendí en todo esto es no perder la identidad. ¿Quién soy en el Señor? Pero no quién dicen mis amigos que soy, quién te crees que sos, no. ¿Quién dice el Señor que yo soy? El Señor, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Ese es el plan eterno de salvación para mi vida, porque sí, el Señor murió por todos, pero yo lo tengo que hacer personal. Él murió por mí. Yo no puedo hacer que Carlitos vaya al cielo por más bueno que sea si él no abre su corazón al Señor. Yo puedo orar por él, puedo hablarle, puedo aconsejarle, pero es personal. Por eso la oración es tan importante. Orar por Carlito, orar por tu vecino, orar por tu amigo, orar por tu familiar. Señor, toca su corazón, que puedan tener una relación personal. Aún nuestros hijos que tal vez se criaron en la iglesia, pero no estamos seguros de que hayan tenido ese encuentro personal con el Señor. Entonces hay que orar hasta que, dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Ahí vamos a ver si ellos realmente tuvieron esa relación personal con el Señor. Por eso es importante no perder esa identidad. ¿Quién nos llamó? Y aquel que nos llamó tiene un plan perfecto para nuestra vida. Y ese plan perfecto nos va a ir mostrando el propósito para el cual fuimos llamados, los objetivos que tenemos que lograr y las metas que queremos alcanzar. Pero nunca tenemos que perder la identidad. Ese hijo que volvió a su padre sabía dónde volver. No fue a los amigos a pedirle ayuda, fue a su padre. Y su padre lo estaba esperando. Entonces yo te invito en esta noche que puedas cerrar tus ojos y pensar. El Espíritu Santo, si tenés a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo va a estar obrando en tu vida y te va a estar mostrando cuáles son aquellas cosas que hay que arreglar. ¿Cuáles son esas lucecitas que están desalineadas todavía? No están alineadas para llegar a buen puerto. ¿Cuáles son esos ruidos que tenés que dejar de escuchar para poder volver a escuchar la voz de Dios? El Espíritu Santo va a hacer que recuerdes todo lo que aprendiste cuando eras chico.
La palabra que fue sembrada en tu corazón y en tu mente puede volver ahora para bendecirte. Aquellas canciones que cantábamos de niños en la iglesia, en la escuelita bíblica, pueden llenar tu corazón de una manera particular. Y si tenés carga, tenés angustia en tu corazón, tenés problemas, tenés necesidades, no dejaste de ser hijo de Dios. Solo sos un hijo de Dios que necesita el abrazo de papá. Y ese papá te está esperando. Y de lejos te ve venir. Y de lejos sabe cuáles son tus luchas, cuáles son tus cargas, cuáles son tus aflicciones, cuál es tu dolor. Tráelo a los pies de la cruz. Y si nunca le pediste a Cristo que entre en tu corazón, hoy es un buen momento. Solo hay que arrepentirse. Arrepentirse por haber vivido lejos de Él. Pedir perdón por todas las cosas que hacemos que a Él no le agradan. Y abrir nuestro corazón para que Él pueda entrar y tomar el control de nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, si hay alguien en esta hora que no tiene a Cristo en su corazón, te pido que el Espíritu Santo esté haciendo la obra para que tú puedas entrar, Señor, en esa vida y cambiarla, perdonarla, limpiarla, darle salvación y vida eterna, que es el plan por excelencia para nuestra vida. Tú has venido para darnos vida y vida en abundancia.